Hoy vamos a hablar de un tema crucial, los errores financieros que debes evitar este año. Estos errores pueden costarte tiempo, dinero y estrés. Así que toma nota porque al final de este video tendrás las herramientas para mantenerte en el camino correcto hacia tus objetivos financieros. Vamos con el primer error. Error número 1, no tener un presupuesto claro. El error más común que veo es vivir sin un presupuesto. Sin saber exactamente cuánto ganas y cuánto gastas, es como conducir un auto con los ojos cerrados, tarde o temprano vas a chocar. Sin un presupuesto, puedes gastar más de lo que ganas, acumular deudas y nunca avanzar hacia tus metas. Crea un presupuesto simple utilizando la regla 50-30-20. 50% para necesidades como alquiler, comida, transporte. 30% para deseos, entretenimiento, hobbies. Y el 20% para lo que es ahorro e inversión. Error número 2, ignorar el fondo de emergencia. El segundo error es no tener un fondo de emergencia. La vida está llena de imprevistos, y si no estás preparado, esos gastos inesperados pueden desestabilizar tus finanzas. Sin un fondo de emergencia, es probable que recurras a préstamos, tarjetas de crédito o tus ahorros para metas importantes. Crea un fondo que cubra al menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Empieza poco a poco. Por ejemplo, ahorra el 10% de cada ingreso hasta llegar a una cifra segura. Error número 3, gastar sin un plan a largo plazo. Vivimos en una época donde el gastar ahora, preocuparse después es muy común. Pero este hábito puede alejarte de tus metas financieras. Gastar sin un propósito hace que vivas al día y no te permite construir riqueza a largo plazo. Define metas claras. ¿Quieres ahorrar para una casa, viajar o jubilarte temprano? Antes de cada gasto, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Planificar tus gastos es la clave para equilibrar el presente y el futuro. Error número 4, depender solo de una fuente de ingresos. Otro error es depender únicamente de tu salario o una sola fuente de ingresos. La economía es incierta y contar con un solo ingreso te deja vulnerable. Si pierdes tu empleo o tu negocio enfrenta dificultades, te quedarás sin ingresos de forma repentina. Crea múltiples fuentes de ingresos. Empieza un negocio en línea. Invierte en bienes raíces o acciones. Genera ingresos pasivos con habilidades como escritura, diseño o enseñanza en plataformas digitales. Recuerda, diversificar tus ingresos no solo es una forma de protegerte, sino también de acelerar tu independencia financiera. Error número 5, no invertir por miedo o desconocimiento. El quinto error, y uno de los más costosos, es no invertir. Muchas personas no lo hacen porque creen que es complicado, arriesgado o no para ellos. Al no invertir, tu dinero pierde valor con el tiempo debido a la inflación y te estás perdiendo la oportunidad de crecer financieramente. Empieza con inversiones simples como ETFs o fondos indexados. Investiga plataformas accesibles como Robinhood y eToro o las de tu país. Aprende sobre interés compuesto. Incluso pequeñas inversiones regulares pueden generar grandes resultados a largo plazo. No necesitas ser un experto para invertir, solo necesitas empezar. Error número 6, no planificar para la jubilación. Uno de los errores más graves es no planificar para la jubilación. Aunque pueda parecer algo lejano, el tiempo es tu mayor aliado para construir un fondo sólido. Muchas personas dependen únicamente de pensiones gubernamentales que suelen ser insuficientes. Si no empiezas pronto, necesitarás ahorrar mucho más en el futuro para alcanzar el mismo objetivo. Empieza ahora, invierte en planes de pensión privados o cuentas de jubilación. Aprovecha herramientas como el interés compuesto, cuanto antes empieces, más crecerá tu dinero. Si tu empleador ofrece aportes a planes de jubilación, aprovéchalos al máximo. Recuerda, ahorrar para tu futuro no es un lujo, es una necesidad. Error número 7, usar tarjetas de crédito irresponsablemente. Las tarjetas de crédito son una herramienta poderosa,
pero también un arma de doble filo si no sabes cómo usarlas correctamente. Los intereses por deudas acumuladas son altísimos. Puedes caer en un ciclo de pagos mínimos y nunca salir de la deuda. Paga el saldo completo cada mes para evitar intereses. Y usa la tarjeta solo para gastos que ya tenías planificados, no para compras impulsivas. No aceptes límites de crédito excesivamente altos que te puedan tentar a gastar más de lo que puedes pagar. Las tarjetas de crédito no son malas, pero solo si las usas con disciplina y estrategia. Error número 8. No educarse financieramente. El último error, pero no menos importante, es no invertir tiempo en aprender sobre finanzas. Si no entiendes cómo funciona el dinero, siempre estarás en desventaja. Tomarás decisiones basadas en consejos genéricos o impulsos en lugar de estrategias informadas. Perderás oportunidades de crecer financieramente porque no sabes cómo hacerlo. Dedica tiempo cada semana a leer libros, blogs o ver videos sobre finanzas personales. Toma cursos en línea o sigue a expertos confiables en el tema. Rodéate de personas que también estén interesadas en mejorar sus finanzas. Aprenderás mucho de sus experiencias. La educación financiera es la mejor inversión que puedes hacer. Mientras más aprendas, más herramientas tendrás para manejar tu dinero con éxito. Y ahí lo tienes, los errores financieros más comunes que debes evitar este año. ¿Cuál de estos errores crees que más impacta tu vida? Déjalo en los comentarios porque quiero leerte. Recuerda, evitar estos errores no solo te ahorrará dinero, sino que te pondrá en el camino correcto hacia tus metas financieras.